a grabar la clase como a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿están viendo una pantalla en blanco? Sí, profesor. Perfecto. Entonces significa que ya estamos viendo Paint. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que es movimiento, denme un segundito, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ok? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ustedes me van a disculpar porque yo copio aquí en una tabla y no sale bien. Pero el tema movimiento rectilíneo uniformemente variado. También lo pueden encontrar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Es lo mismo. MRV o MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Entonces voy a empezar con la teoría de este tema. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles que en el tema anterior, nosotros teníamos en el tema anterior que era movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos tres variables. ¿Cuáles eran estas tres variables? Eran la velocidad, la distancia y el tiempo. Y teníamos entonces una ecuación que era velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ok? Hasta aquí esto ya lo sabemos. Movimiento rectilíneo uniforme, tres variables, velocidad, distancia, tiempo y la ecuación velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Vale? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o variado, voy a tener la siguiente situación. Voy a tener un cambio en la velocidad. En física y matemáticas, cuando hablamos de cambio, colocamos un triangulito. Entonces, voy a tener un delta en la velocidad. Este triangulito significa cambio. Pero se lee delta. Entonces, voy a tener un delta o un cambio en la velocidad. A ese cambio en la velocidad, lo conozco con un nombre de aceleración. Esta A minúscula se conoce como aceleración. ¿Ok? De todas maneras, les comento que la clase se está grabando. Y yo la pongo siempre, disculpen un momento, por favor. Y yo la clase siempre la subo en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube también van a encontrar videos sobre este tema de cuando estábamos en pandemia. Entonces pueden ver este o pueden ver cualquiera de los videos de cuando estábamos en pandemia donde manejo prácticamente la misma metodología, ¿vale? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado voy a tener un cambio en la velocidad. Ese cambio de velocidad o ese delta en la velocidad lo voy a denotar con la letra A minúscula, que es una nueva variable que se llama aceleración, ¿vale? La aceleración puede ser o positiva o puede ser negativa. ¿Por qué? Porque si yo aumento la velocidad, voy a tener una aceleración positiva. Pero si yo disminuyo la velocidad, voy a tener una aceleración negativa. ¿Vale? Entonces, de aquí también voy a entender algo. Voy a entender que si yo tengo un aumento en la velocidad, significa que voy a tener una velocidad inicial. Y si yo tengo
Aquí un aumento en la velocidad, entonces hay una velocidad inicial y también va a haber una velocidad final. Entonces, un cambio en la velocidad se llama aceleración, pero este cambio en la velocidad o este delta en la velocidad necesariamente significa que yo tengo una velocidad inicial y que voy a tener una velocidad final. Entonces, vamos a ver las variables que nosotros vamos a encontrar en variables, voy a colocar aquí variables del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok? Entonces, lo primero, de aquí voy a quedarme con dos. De aquí me voy a quedar con la distancia y con el tiempo. Entonces, voy a seguir teniendo distancia y voy a seguir teniendo tiempo. La distancia en el sistema internacional, ¿en qué la mido? Cualquiera que abra el micrófono y me aporte, por favor. En metros. Muy bien, en metros. Aquí, miren, aquí pido más participación que en la presencialidad, porque sé que aquí muchos dejan el teléfono ahí y dicen, ay, yo después veo la grabación. Entonces, aquí solicito mucho la participación, ¿vale? El tiempo en que lo mido en el sistema internacional. En segundos, profe. Muy bien, en segundos. Pero vienen mis dos nuevos amigos. Aquí ya no voy a tener velocidad, sino que voy a tener velocidad inicial, velocidad final. ¿En qué mido la velocidad inicial? 0. No, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. La velocidad final también se va a medir en metros sobre segundos. Y viene nuestra amiga, la aceleración. ¿En qué se va a medir la aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces les voy a explicar en un momentico qué significa esto de la aceleración. Entonces, lo primero, ¿cuántas variables voy a tener en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 variables. ¿Ok? Voy a tener 5 variables. En esta tenía velocidad, aquí voy a tener, en el movimiento rectilíneo uniforme tenía velocidad, aquí tengo velocidad inicial, ¿dónde está el cursor? Velocidad inicial y velocidad final, ¿ok? Y acá tenía distancia, aquí tengo distancia, aquí tenía tiempo, aquí tengo tiempo, pero como tengo velocidad inicial y velocidad final, significa que hay un cambio en la velocidad y ese cambio o ese delta en la velocidad lo llamo aceleración y aquí tengo a doña aceleración que la expreso en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, vamos a ver qué es eso de la aceleración, ¿vale? Y para esto voy a hacer aquí un cajoncito para manejarlo aparte. Quiero que alguien me dé una aceleración, pero que una aceleración que no sea alta. Quiero que alguien me diga una aceleración que sea pequeña. ¿Quién me la dice, por favor? 75 kilómetros por hora. No. A ver, dije que era pequeñita. Quiero que sea 1, 2, 3, así. Y lo otro, que me la den en el sistema internacional, porque en el sistema internacional la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. A ver, ¿quién me da una aceleración, por favor? Pequeña. 20 metros sobre segundo al cuadrado. Pero listo, 20 metros sobre segundo, pero la necesito más pequeñita, como de 1 a 5. 3 metros por segundo al cuadrado. Esa me gusta, esa me gusta. Entonces vamos a ver qué sucede en una aceleración. Vamos a ver por aquí, ¿dónde está el...? Es que se me pierde, acá está. Vamos a ver qué significa que yo tenga una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pues aquí arriba voy a colocar los... a ver... Perfecto. Miren lo que voy a hacer. Voy a decir... Voy a colocar acá esto acá. Denme un segundito. Voy a borrar este cuadradito que hice aquí.
Y ahora sí continúo. Ok. Pues miren lo que voy a hacer. Voy a partir con, aquí es al cuadrado. Entonces voy a partir con 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Miren lo que voy a hacer acá. Voy a poner aquí segundo 1. Voy a colocar aquí segundo 2. Voy a colocar aquí segundo 3. Segundo 4. Y el segundo 5. Entonces, vamos a colocar aquí la distancia. ¿Listo? La velocidad, perdón. La velocidad. Esta es la aceleración y voy a colocar en estas casillas, voy a colocar la velocidad. Si la aceleración es de 3 metros sobre segundo, significa que cada segundo, ojo, que cada segundo, es más, esto lo voy a colocar acá. Denme un segundito. No vayan a copiar esto todavía. No vayan a copiar esto todavía. Voy a ponerla acá. A ver, que hay 2 personas en sala. Admitir todo. Jimena, ¿ya estás en la sala? Ok, entonces voy a colocar aquí la velocidad. La velocidad. Entonces, en el segundo 1, ojo, a una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, en una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, en el segundo 1, la velocidad es de 3 metros sobre segundo. ¿Qué pasa en el segundo 2? En el segundo 2 significa que la velocidad va a aumentar 3 metros sobre segundo. Es decir, que en el segundo 2 la velocidad es de 6 metros sobre segundo. En el segundo 3 se aumenta 3 más. Es decir, en el segundo 3 la velocidad es de 9 metros sobre segundo. En el segundo 4 es de 12 metros sobre segundo. Y en el segundo 5 es de 15 metros sobre segundo. Esto es lo que significa que yo tenga una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que me quiere decir es que cada segundo la velocidad aumenta 3 metros sobre segundo. ¿Me entendieron? Vamos a hacer otro ejemplo. Les pregunto, ¿necesitan copiar? Sí, profesor. Pero ya va. Como esto queda grabado, copian de la grabación, ¿vale? Copian de la grabación para aprovechar este tiempo. Para aprovechar el tiempo, porque aquí el tiempo pasa más lento. Más rápido, perdón. Entonces, les hago otra pregunta. Si yo les digo a ustedes que un vehículo se mueve con una aceleración de 3.5 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí, segundo 1, segundo 2, segundo 3, segundo 4, segundo 4. Entonces, vamos a colocar acá la velocidad. En el primer segundo, ¿de cuánto es la velocidad? 3.5 metros. 3.5 metros sobre Perfecto, segundo. 3.5 metros sobre segundo. ¿Vale? Ojo, la aceleración es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. En el segundo 2, ¿de cuánto va a ser la velocidad? De 6 metros 7. sobre segundo al cuadrado. 7. 7 Porque metros. 3.5 por 2 es igual a 7. Entonces, en el segundo 2 va a ser de 7 metros sobre segundo. Miren aquí, la aceleración es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que significa que en el segundo 3, ¿de cuánto va a ser la velocidad? De 10.5. 10.5.
10.5 metros sobre segundo. Y en el segundo 4, ¿de cuánto va a ser la velocidad? 14. De 14 metros sobre segundo. Hijos e hijas, les hago una pregunta. ¿Hubo un incremento en la velocidad o no? Sí. Empezamos en 3.5 y terminamos en 14 metros sobre segundo. Aquí, metros sobre segundo. Les pregunto, ¿hubo un delta en la velocidad? Sí. Sí lo hubo. Ese delta en la velocidad, ¿cómo se llama? Aceleración. Aceleración. Muy bien. Aceleración. Muy bien. Ese delta en la velocidad se llama aceleración. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo aquí rapidito, ¿vale? Recuerden que todo esto queda grabado y lo podemos ver. Entonces, ahora voy a ver otro ejemplo. Miren el siguiente ejemplo. Sí, no guardar. Resulta que yo voy en un vehículo. Ese vehículo va a una velocidad de 80 metros sobre segundo. Pero resulta que yo voy en ese vehículo, pero cuando voy es de noche y se atraviesa una vaca y yo freno y empiezo a moverme con una desaceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Tengo problemas con esta muchacha Jimena Apreciado que no, me dice que está uniéndose, pero no le permite entrar, no sé por qué. Entonces, hijos e hijas, ojo, dije aceleración o desaceleración. Aceleración o desaceleración, dije. Desaceleración. Exacto, apliqué los frenos. Entonces, en el segundo uno, si mi velocidad era de 80 metros sobre segundo y empiezo a desacelerar a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿de cuánto es la velocidad en el segundo uno? 70 metros sobre segundo. Muy bien, 70 metros sobre segundo. En el segundo 2, ¿de cuánto es la velocidad? De 60. 60 metros sobre segundo. Muy bien. En el segundo 3, ¿de cuánto es la velocidad? Otra persona. 50 metros sobre segundo. Perfecto. Entonces, hijos e hijas, aquí qué es lo que les quiero decir. Aquí yo también, miren, les hago la pregunta. ¿Hay un delta en la velocidad o no lo hay? Esto empiezo en 70 y estoy después en 50. ¿Hubo un cambio en la velocidad? Sí. Sí. Pero este cambio no fue positivo, fue negativo, porque no estoy aumentando como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Estoy disminuyendo, y esa disminución, si ahorita le llamaba aceleración, aquí ¿cómo la voy a llamar? Desaceleración. Muy bien, desaceleración. Entonces, escúchenme, cuando la velocidad inicial es mayor a la velocidad final, préstenme atención, vamos a colocar aquí un ejemplo. Velocidad inicial mayor a la velocidad final, como aquí, miren, aquí tenía 80 y aquí tengo 70, tengo 60, tengo 50, aquí la velocidad final va a ser menor. Entonces, cuando yo tengo que la velocidad inicial es mayor a la velocidad final, hay una desaceleración. Y por tanto, el símbolo que va a precedir en la fórmula a la aceleración es el símbolo negativo. Por el contrario, cuando la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, voy a tener una aceleración. ¿Ok? Y el signo que va a preceder a la
A de aceleración va a ser el signo positivo. ¿Ok? Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a hacer entonces una recapitulación de lo que hemos visto de manera teórica. Primero, la aceleración es un delta en la velocidad, o sea, es un cambio en la velocidad. Si ese cambio es para que la velocidad va aumentando, la aceleración va a estar precedida por un signo positivo. Si por el contrario, la velocidad disminuye, entonces la aceleración en la fórmula va a estar precedida por un signo negativo, ¿vale? Esto resume a grosso modo lo que yo acabo de explicar, que la aceleración es un cambio o un delta en la velocidad, que si la velocidad aumenta, entonces voy a tener una aceleración precedida de un signo positivo, y que si la velocidad disminuye, entonces voy a tener en las fórmulas una aceleración precedida de un signo negativo. Y les expliqué segundo a segundo, si tengo una aceleración, cómo se modifica la velocidad. Ahora vamos, por favor, a entrar en el campo de las fórmulas. Esto es muy importante que lo copien tal cual como yo lo voy a escribir, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Velocidad final va a ser mi fórmula número 1 y quiero que las enumeren. Fórmula número 1, velocidad final es igual a velocidad inicial. Aquí voy a colocar otro color para que no se me confundan con el... Perfecto. Perfecto. ¿Okay? Más o menos, vuelvo y coloco el negro, la aceleración por el tiempo. ¿Por qué estoy colocando esto en rojo? Porque no quiero que esta T me la vayan a confundir con el signo más. Entonces me dice, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo, y a esta la voy a llamar la fórmula 1. Voy con la fórmula 2. La fórmula 2 me dice, la distancia es igual a, abro paréntesis, a la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2, todo esto multiplicado por el tiempo. Y aquí me faltó hacer algo, discúlpenme, esto lo voy a borrar. ¿Qué pasa? Ahora sí. Y para que no haya confusión, voy a colocar aquí un lapicito, perfecto, más. Ok. Voy con la tercera fórmula. La tercera fórmula me dice velocidad inicial, perdón, distancia. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Esto sí necesito que lo vayan copiando más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la última fórmula dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, estas son las 4 fórmulas que nosotros vamos a trabajar en este tema. Estas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente
variado o acelerado. ¿Ok? ¿Ok? Y como les decía, vamos a tener entonces, si ustedes revisan en cada una de las fórmulas, vamos a tener nuestras 5 variables que describí en el principio de la clase, que son velocidad final, velocidad inicial, distancia, aceleración y tiempo. Si ustedes se fijan, cada una de las fórmulas tiene estas variables o algunas de estas variables, pero siempre voy a tener estas 5 variables en cualquiera de las fórmulas. No hay una sexta variable. Escríbanle, ok, tengo un problema con Jimena Preciado, quien no puede entrar, pero díganle que si no puede entrar debe tener un problema en su sistema y que puede ver la grabación, ¿vale? Me van a disculpar un segundito. Ya, profe, yo le digo porque ahorita me escribió y me mandó que sale que usted tiene que permitirle la entrada. Le estoy permitiendo, le estoy permitiendo, vean que varias veces les he dicho que le estoy permitiendo, pero no me permite, no me permite. Entonces igual díganle que a ella le queda aquí dice uniendo, les voy a pasar les voy a pasar en el grupo, como me aparece, porque ustedes esta parte creo que no la ven, pero no logra ingresar. Debe ser un problema de la configuración del sistema de ella. ¿Vale? Bueno, profe, yo le digo. Sí, organizo, porque igual me va a hacer. Ok, perfecto. Ok, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer, que es ejercicios. Les repito, por favor, copien las fórmulas y me le van a poner fórmula número 1, fórmula número 2, fórmula número 3 y fórmula número 4, ¿vale? ¿Hay alguien que falte por copiar las fórmulas? ¿O ya todos tenemos las fórmulas? Si nadie dice, profe, me faltan las fórmulas, entonces voy a empezar con el primer ejercicio. Ok, entonces voy a eliminar este. Perfecto. Y empiezo con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice de la siguiente manera. Dice, un móvil, me disculpan la letra acá, por eso lo dicto, porque escribir en esta tableta es muy difícil. Escribir en esta tableta es bastante difícil. Un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado si parte del reposo, les repito, me disculpan la letra, pero es que escribir en esta plantilla es bastante difícil. Si parte del reposo con una aceleración de 5.2 metros sobre segundo al cuadrado, dice, calcule su velocidad luego de 6 segundos. Les repito, un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si parte del reposo con una aceleración de 5.2 metros sobre segundo, calcule su velocidad luego de 6 segundos. Entonces, miren, vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacer este ejercicio de dos maneras. La primera, como yo les expliqué, les puse aquí que tengo una aceleración de 5.2 metros sobre segundo. Y vamos como parte del reposo, entonces vamos a ver aquí en el segundo 1, segundo 2, porque vamos a llegar hasta el segundo 3. Segundo 3, segundo 4,
segundo 5 y vamos a ver qué pasa en el segundo 6. Entonces, en el primer segundo, ¿de cuánto es? Ojo, parte del reposo, o sea, aquí es 0, aquí es 0. En el primer segundo, ¿de cuánto es? 5,2. Muy bien, 5.2 metros sobre segundo es la velocidad. En el segundo 2, ¿de cuánto es? 10,4. 10.4. 4 metros sobre segundo. En el segundo 3, 15,6. 15.6 metros sobre segundo. En el segundo 4, 20,8. 20.8 metros sobre segundo. En el segundo 5, 25,10. 26. no, 26. 25,10, no, 25 sería, sí, bien, le sumaste el 25, pero si aquí le sumas el punto 2, nos da 26 metros sobre segundo. Y en el segundo 6, ¿cuánto sería? 26 más 5, 31 más punto 2, sería 31.2 metros sobre segundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Pero ahora vamos a desarrollar este ejercicio de otra manera. Vamos a ver, según nuestra metodología, según la metodología que yo les expliqué a ustedes, díganme por favor, la metodología, el paso número 1, ¿qué era? ¿Qué me dan? ¿Qué me están dando? Dice, un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme. Si parte del reposo, ¿esto qué significa? Partir del reposo, ¿qué es? Que su velocidad inicial será de 0 metros sobre segundo. Velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Dice, con una aceleración, aquí ya ni siquiera tengo que colocar porque me dice que la aceleración es de 5.2 metros sobre segundo, ¿cierto? Me dice, entonces, me dice, calcule su velocidad luego ¿de cuánto? ¿Luego de 6 cuánto? segundos. Luego de 6 segundos. Entonces, 6 segundos. entonces también me están dando el tiempo es 6 segundos, ¿listo? Entonces vamos con el paso número 2. ¿Qué me piden? Me están pidiendo la velocidad, pero evidentemente me están pidiendo ¿cuál velocidad? Si aquí me dijeron que partía del reposo, me dieron la velocidad inicial. Y si me están diciendo que me piden la velocidad, me están pidiendo ¿cuál velocidad? La velocidad La final. final. Ok. En este ejercicio no tengo que convertir ni tengo que despejar. ¿Qué fórmula, muchachos? Miren las fórmulas. ¿En qué fórmula tengo estas 4 variables? Velocidad final, tiempo, aceleración y velocidad inicial. ¿En la 1, la 2, la 3? ¿En cuál? En la Fórmula 1. En la fórmula 1. La fórmula 1 dice velocidad final es igual a velocidad inicial. Ojo, aquí la velocidad está aumentando o disminuyendo. De por sí ya me están diciendo que la aceleración es positiva. Entonces voy a poner más aceleración por el tiempo. Pero hijos e hijas, ¿cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y si ustedes, por favor, ponen 5.2 por 6 en sus calculadoras, ¿cuánto les da? 31,2. 31.2 metros sobre segundo. Ok, este Zoom se va a acabar en unos segundos. En 5 minuticos les vuelvo a enviar el siguiente Zoom, ¿vale? 5 minutos porque tengo que esperar a que Zoom procese esta grabación. Ok, entonces...